¿Qué tal, chicos, chicas? En este video hablaremos sobre la solución de triángulos oblicuángulos utilizando la ley de cosenos. Hasta ahora hemos utilizado para solucionar triángulos oblicuángulos la ley de senos, sobre todo porque hemos tenido casos donde conocemos dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos, o conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Pero existen otros dos casos posibles para triángulos oblicuángulos en los cuales vamos a utilizar la ley de cosenos. El primero es que conozcamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Nos podemos imaginar entonces que tenemos un triángulo. Vamos a poner aquí un pequeño bosquejo y vamos a decir que yo conozco este lado, que es el lado A, opuesto al ángulo A, el lado B, opuesto al ángulo B, y también conozco el ángulo C, que está opuesto al lado C. ¿Ok? Si conozco estos tres elementos, entonces utilizo la ley de cosenos. Obviamente podría ser con respecto a cualquier otro ángulo, ¿no? Pero más o menos esa es como la lógica. Tienen que ser los dos lados y el ángulo que se forma con esos dos lados. El último caso es que yo conozca los tres lados, ¿ok? Igual, si conozco los tres lados, todas estas medidas de aquí, bueno, entonces lo que voy a hacer es utilizar la ley de cosenos. Por lo tanto, pues la ley de cosenos va a tener dos representaciones, ¿ok? La primera es la que ya habíamos mencionado en el video anterior, que nos dice que el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados. En este caso, si estoy calculando el lado A, voy a sumar el cuadrado de los otros dos lados, que en este caso son B y C. Date cuenta que aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, si estoy calculando A, del otro lado de la igualdad ya no aparece para nada A minúscula. Lo mismo pasa con B aquí, ya no aparece en ningún lado, y C minúscula tampoco aparece de este lado. Y luego voy a restar el doble producto de la longitud de los lados que conozco, ¿ok?, por el coseno del ángulo que estos forman, ¿ok? De manera muy general podemos decir que pues nunca vamos a estar buscando el lado al cuadrado o la longitud del lado al cuadrado. Lo que nos interesa es la longitud de ese lado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con este planteamiento es sacar la raíz cuadrada de todo lo que está del otro lado de la igualdad, ¿no? Para obtener el lado A tendría la raíz cuadrada de B cuadrada más C al cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. Para obtener el lado B, lo que necesito es la raíz cuadrada de A cuadrada más C al cuadrado menos 2 veces AC, nuevamente por el coseno de B. Y por último, para el lado C, tendría que sacar la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno de C. Ok, vamos a ver un ejemplo en el cual utilicemos esta representación. Aquí ya tengo la que voy a utilizar y el ejemplo nos menciona que se piensa construir un túnel a través de una montaña, y para estimar la longitud de este túnel, un topógrafo toma las medidas que aparecen en la figura. ¿Ok? Entonces, con estos datos vamos a intentar estimar cuál sería la longitud del túnel. Fíjate que las medidas están en triángulo y conozco los dos lados, en este caso el lado B y el lado A, que conforman a mi ángulo C. Por lo tanto, estoy buscando C minúscula. ¿Vale? Vamos a hacer el planteamiento ya con los datos que conocemos. Primero, el lado A mide 65 metros. Lo vamos a elevar al cuadrado. Le vamos a sumar el lado B, que es de 118 metros, elevado al cuadrado. Aquí vamos a poner unos paréntesis. Menos 2 por 65 por 118 por el coseno del ángulo que conozco, que en este caso es de 87 grados. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar la calculadora. Acuérdate que aquí en la calculadora de Windows, pues bueno, primero tengo que ir poniendo la cantidad y luego la operación que le voy a aplicar, ¿no? Comienzo por decir que voy a
sumar 65 al cuadrado más 118 al cuadrado. Y luego le voy a restar 2 por 65 por 118. Voy a cerrar el paréntesis y voy a abrir otro para escribir 87 y luego la función coseno. Y ya cierro el primer gran paréntesis, que es con el que estaba haciendo la operación. Entonces el resultado es de 18.148.94. 18.148.94. A esto le tengo que sacar la raíz cuadrada para saber cuál es la medida del lado C. Voy a limpiar aquí para no utilizar todos los decimales, ¿no? 18.148.94 y pues le saco la raíz cuadrada. El resultado es 134.66. ¿Ok? ¿Qué son? Pues son metros. ¿Ok? Y ya terminamos. Así sabemos que aproximadamente la longitud del túnel va a ser de 134.66 metros. Otra situación en la cual nos podemos encontrar, ya lo mencionamos, es que conozcamos la medida de todos los lados de nuestro triángulo. Cuando es así, entonces necesitamos otra representación de la ley de cosenos, que también se escribe como que en todo triángulo el coseno de un ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman, menos el cuadrado del lado opuesto, dividido todo entre el doble producto de los lados que forman dicho ángulo. Entonces volvemos a la misma lógica. Si yo quiero el coseno del ángulo A, de este lado voy a sumar los lados que conforman ese ángulo, en este caso B y C, y restar el lado opuesto al ángulo. Obviamente es A minúscula. Y en la parte del denominador tengo dos veces los lados positivos, lo puedo pensar así, o los lados que conforman el ángulo, también lo puedo pensar así, o puedo tener muy claro simplemente que en el denominador no va a existir el número que estoy restando. ¿Ok? Mira que ese es el patrón o la lógica en las tres representaciones. Nuevamente caemos en la idea de que no me interesa mucho cuál sería el coseno de A, sino cuánto mide el ángulo A, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la representación? Pues A es igual al coseno a la menos 1 de toda esa división. B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2bc. Para el caso de B, calcularía el coseno a la menos 1 de A cuadrada más C cuadrada menos B al cuadrado entre 2AC. Y por último, para el ángulo C, calculo el coseno a la menos 1 de A cuadrada más B cuadrada menos C al cuadrado entre 2 veces A por B. Y vamos a hacer ahora un ejemplo que nos permita visualizar cómo aplicamos estas leyes. Nuevamente tenemos, ya lo habíamos mencionado, el caso de conocer los tres lados del triángulo, ¿no? Que me faltan los tres ángulos. Aquí ya tengo las representaciones algebraicas para poder calcularlos. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente sustituir en ellas y utilizando nuestra calculadora pues obtener las medidas de los ángulos. Comenzaremos por calcular el ángulo A. Este es igual al coseno a la menos 1 y vamos sustituyendo. B mide 5 al cuadrado más C, que mide 6 al cuadrado, menos A, que mide 4 al cuadrado. Todo entre 2 por 5 por 6. Dado que mis números son tan pequeñitos, podría incluso hacer esta operación mentalmente, ¿no? Fíjate, 5 al cuadrado es 25, más 36, menos 16. Todo entre 2 por 5 son 10, por 6, 60. Podríamos incluso tener ya la representación como de la fracción. 25 más 36, 61 menos 16, 45 entre 60.
ok, y ya con eso pues nos vamos a la calculadora, que es mucho más sencillo poner la operación 45 entre 60, el resultado, ponemos coseno a la menos 1, 41.40. 41.40 mide nuestro primer ángulo, que es el ángulo A. 41.40. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para obtener nuestro ángulo B, únicamente sustituyendo en el orden que corresponde. Primero el lado A, 4 al cuadrado, luego el lado C, 6 al cuadrado, menos el lado B, que es de 5 al cuadrado, entre 2 por 4 por 6. Vamos a meterlo ya desde ahí toda la calculadora para que también veas cómo se hace. Idealmente abro un paréntesis primero para hacer el numerador. 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Cierro el paréntesis, divido entre 2 por 4 por 6. Ok, el resultado ya me da ahí un decimal de 0.5625. Esto pues ya directamente le puedo aplicar la segunda función del coseno y me dice que es de 55.77 mi ángulo. Date cuenta como pues bueno, ya resulta mucho más sencillo. Y bueno, el ángulo C lo voy a hacer nuevamente utilizando la ley de cosenos. Puedo utilizar el hecho de que la suma de los ángulos internos me debe dar 180 grados, pero quiero utilizar la ley para que vean cómo se puede con todos los ángulos. El lado B mide 5 al cuadrado y voy a restar el lado C, que mide 6 al cuadrado. Y en el denominador tengo 2 por 4 por 5, y nuevamente vamos a hacer todo esto ya en la calculadora. Paréntesis, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Cierro paréntesis, divido, otra vez paréntesis, 2 por 4 por 5. Qué bueno. A esta cantidad, 0.125, le aplico la segunda función trigonométrica del coseno y me dice que es de 82.81. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues simplemente para corroborar que nuestros resultados sean realmente válidos, pues tendrían que sumar 180 grados. Acuérdate que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe darme 180 grados. Aquí lo voy a escribir. 180 grados, en este caso debe ser igual a 41.40 más 55.77 más 82.81. Según los decimales que hayamos utilizado, en este caso estamos solo considerando 2, pues bueno, será la aproximación que tengamos a 180 grados. Vamos a ver cuánto nos da aquí. 41.40 más 55.77 más 82.81. El resultado 179.98. O sea, muy aproximado, ¿no? Podemos decir entonces que bueno, nuestro resultado es válido. Como tercer y último ejemplo, vamos a resolver este triángulo que nos están proponiendo, en el cual conocemos un ángulo y dos de sus lados. Nos dicen aquí que el lado A mide 4, el lado B mide 6, vamos a escribirlo, y pues me falta el lado C. ¿Puedo utilizar la ley de cosenos para resolver todo el triángulo? Sí, lo voy a hacer. Primero, para el lado C voy sustituyendo. El lado A mide 4 al cuadrado más el lado B, que mide 6 al cuadrado, menos 2 por 4 por 6 por el coseno de 120 grados. Acuérdate que este ángulo, el de 120 grados, tiene que ser el que está formado por los lados que conozco, ¿no? Es decir, cae en el primer caso. Aquí está, conozco dos lados y el ángulo que se forma con esos dos lados. Pues vamos a la calculadora.
Entonces voy a capturar primero todo lo que está dentro de la raíz y al final voy a aplicarle la raíz cuadrada. Comienzo. 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 4 por 6 por... Voy a abrir aquí un paréntesis y voy a poner los ángulos que son 120 grados. Y le voy a aplicar la función que en este caso es coseno. Ahora sí cierro mi paréntesis y le doy igual. El resultado es de 76 y lo vamos a escribir solo como para darle el seguimiento. Esto es igual a la raíz de 76 y pues bueno, aquí ya nada más le pongo la tecla de raíz cuadrada y el resultado es de 8.71. Se mide 8.71. Acuérdate que los resultados deben ser coherentes y lógicos, es decir, no puede medir un número muy grande o muy pequeño o un número negativo, ya tendrá yo ahí un problema, ¿no? Y pues si estos miden entre 4 y 6, bueno, lo lógico según la imagen es que se mida más, se ve aquí, pero tampoco es tan exagerado, ¿no? Entonces voy a decir que de ahí de entrada pues mi resultado es correcto. Luego me voy a calcular el ángulo B utilizando la ley de cosenos nuevamente. Digo que B es igual al coseno a la menos 1 de A cuadrada, que mide 4, más C cuadrada, que acabo de calcular, 8.71, menos B cuadrada, que mide 6. Lo elevo al cuadrado y divido entre 2 por 4 por 8.71. Ok, vamos a la calculadora ahora. Acuérdate que aquí lo que hago es abrir un paréntesis y primero poner todo el numerador y luego abrir, poner el signo de división, abrir otro paréntesis y poner todo el denominador. Ok, aquí ya terminé con el numerador, cierro mi paréntesis, esto entre, abro otro paréntesis, 2 por 4 por 8.71. ok, ahí está el resultado, que es de, lo voy a escribir aquí, voy a tomar 4 decimales, 8017. ok, esto es igual al coseno a la menos 1 de 0.8017. Y bueno, yo aquí en la calculadora sí me voy a quedar con todos los decimales y voy a aplicar la segunda función del coseno, y eso me da como resultado, otra vez porque se me borró, 0.8017, y calculo la segunda función del coseno, 36.70. el ángulo mide 36.70 grados. Este es mi ángulo B. Por último, vamos a calcular la medida del ángulo A, partiendo del hecho de que la suma de los ángulos internos de este triángulo es igual a 180 grados. Entonces 180 es igual a 120 más 36.70 más el ángulo A. Despejamos A de tal forma que tenemos 180 grados menos 120 grados menos 36.70 grados, y eso debe medir nuestro ángulo A. Vamos a la calculadora, 180 menos 120 menos 36.7. El resultado 23.3, por lo tanto el ángulo A mide 23.3 grados. Ya lo podemos poner también por aquí. Y bueno, de esta forma hemos concluido el cálculo de los datos que nos faltaban para tener resuelto este triángulo utilizando la ley de cosenos. Recuerda que para resolver triángulos rectángulos utilizamos las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, y para utilizar triángulos oblicuángulos utilizamos ley de senos y ley de cosenos. Para todos los casos es indispensable tener nuestra calculadora en grados y no en radianes. Tenlo muy en cuenta y verifícalo siempre antes de resolver tus ejercicios. Nos vemos en clase.